El día de hoy quiero charlar con ustedes acerca de una de las figuras jurídicas que mayor controversia han generado en los últimos tiempos. Es sin lugar a duda la figura de extinción de dominio. A partir de su incorporación al artículo 22 constitucional en el año 2008 y de la publicación de su ley reglamentaria en el año 2009, se han generado posiciones polarizadas a favor o en contra, de esta manera en la que el Estado pretende afectar las estructuras financieras de los grupos delictivos. En particular, de aquellas personas que son investigadas por delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas. Se cuestiona por qué razón el legislador no incorporó el tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita, siendo que por su finalidad sería adecuada la inserción de esta figura. También se argumenta que para el Estado mexicano la extinción de dominio no resulta necesaria en razón de que se cuenta con la figura del abandono, la cual no está supeditada más que al cumplimiento de las formalidades de la notificación, de la prevención y del transcurso del tiempo que las correspondientes legislaciones procesales imponen y que, por ejemplo, en el orden federal es de 90 días para que dentro de ese término el afectado pueda concurrir ante la autoridad correspondiente y acredite la propiedad de los bienes asegurados, y de no hacerlo, se hará efectivo el apercibimiento legal, del cual se desprenderá el abandono a favor del Estado, y esta figura, algo que es muy importante, no se encuentra supeditada a que prospere o no el ejercicio de la acción penal. O para que pueda aplicarse, se requiere la autorización del procurador, del subprocurador, ni siquiera del superior jerárquico. Por eso, su naturaleza es ágil y es una práctica cotidiana que los agentes del Ministerio Público realizan en sus indagatorias. Por otro lado, se encuentra el decomiso de bienes, el cual, como sabemos, es consecuencia de la sanción penal. Entonces, ¿por qué incorporar una figura como la de extinción de dominio, que por un lado se plantea como una acción independiente y autónoma de la materia penal, y por el otro se toma como base del ejercicio de la acción de extinción de dominio precisamente el acreditamiento del hecho ilícito, que para los efectos de la legislación de la materia es equivalente a cuerpo del delito? Pero además, ese mismo hecho ilícito será sujeto de prueba en la secuela procesal y será además uno de los requisitos esenciales para que prospere la acción de extinción de dominio a favor del Estado. ¿Cómo es posible, se plantean los críticos del tema, que se pueda llegar a absolver en el proceso penal a una persona y en acción diversa se ordene la extinción de dominio de sus bienes? Bueno, entre muchos otros son los cuestionamientos que se formulan alrededor del tema, y en gran medida se debe originalmente a la forma en que está redactada precisamente esta figura en la ley. Propongo que ordenemos las ideas. Primeramente, tenemos que plantear qué es la extinción de dominio. Y nos dice el artículo 3 de la ley de la materia que la extinción de dominio es la pérdida de los derechos sobre los bienes mencionados en los artículos 2 y 8 de la presente ley, sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño, ni para quien se ostente o comporte como tal. La sentencia
en la que se declare tendrá por efecto que los bienes se apliquen a favor del Estado. Nos dice el tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, haciendo una interpretación del artículo 22 constitucional, que es un procedimiento jurisdiccional y autónomo de la materia penal, que tiene la finalidad de que el afectado pierda el derecho de propiedad en favor del Estado. Y voy a subrayar este término, que el afectado pierda el derecho de propiedad. Este término es muy importante para los efectos que más adelante voy a exponer. Derecho de propiedad. Si diseccionamos los conceptos, tendríamos que preguntarnos primeramente, ¿por qué se dice que es un procedimiento autónomo de la materia penal o bien en qué es autónomo? Y la respuesta se da en este sentido. Solo por la finalidad del procedimiento. Es autónomo solo por la finalidad del procedimiento. Pero lo que es muy importante, que sí tiene incidencia el proceso penal el procedimiento penal sí tiene incidencia en el procedimiento de extinción de dominio. Y lo explico. Mientras que en el procedimiento penal lo que se busca es determinar si una persona es o no responsable de la comisión de un delito, en el proceso de extinción de dominio lo que se va a juzgar serán los bienes. Voy a repetirlo. Mientras que en el procedimiento penal lo que se busca es determinar si una persona es o no responsable de la comisión de un delito, en el proceso de extinción de dominio lo que se van a juzgar serán los bienes. Y entonces, la parte del hecho ilícito o cuerpo del delito, como lo plantea el artículo 2 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, solo será el requisito procedimental que permita cuestionar al gobernado sobre la licitud de la obtención de sus bienes o de la forma en la que éste los está empleando. Si ese hecho ilícito durante la secuela procesal penal no es sostenible, ya sea porque en apelación, en amparo o bien mediante un incidente de desvanecimiento de datos se determinó su inexistencia, la acción de extinción de dominio quedará sin la base del ejercicio de la acción. Entonces, la existencia del hecho ilícito de alguno de los tipos penales que establece el artículo 22 constitucional es lo que detona la posibilidad de ejercitar la acción de extinción de dominio. Es muy importante recordar que el hecho de que se ejercite la acción de extinción de dominio no significa que ésta va a prosperar, pues está sujeta, como toda acción, a las reglas procesales de ofrecimiento de pruebas y de su debida valoración por parte del juzgador, con lo cual se cumplen los principios de legalidad y debido proceso que establecen los artículos 14 y 16 constitucional. Pero, ¿qué es lo que va a tomar en consideración el juez respecto de los bienes para determinar si prospera o no la acción de extinción de dominio? Eso precisamente lo contempla el artículo 45 de la Ley Federal de Extinción de Dominio. Pero específicamente sobre los bienes es necesario decir que el juzgador deberá tomar en consideración si se ajustan a lo mandatado en el artículo 22 de la Constitución. Es decir, número 1, que sean instrumento
objeto o producto del delito. Delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas. Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes productos del delito. Y 3, aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo. Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales, subrayo la palabra, delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por esos delitos se comporte como dueño. Y aquí el legislador constitucional incorporó la figura de delitos patrimoniales, que tiene una connotación y un estudio muy particular distinto a los tipos penales que con antelación se habían hecho mención. Bueno, entonces, en obvio de tiempo, he de sostener que la figura de extinción de dominio como tal descansa en el axioma jurídico del interés público. Y es bajo este contexto por el que debemos transitar en la reflexión y recordar lo siguiente. La propiedad privada es una de las columnas fundamentales de un Estado con características liberales como es el nuestro. Por tal razón es factible sostener que la propiedad es un derecho subjetivo individual, pero con características claramente sociales. Los derechos subjetivos deben ser observados desde una perspectiva que tengan en cuenta los intereses, valores y propósitos de la sociedad. Por consecuencia, el Estado no puede ni debe reconocer la propiedad que un sujeto detenta sobre un bien cuando éste ha sido adquirido mediante actividades ilícitas o bien el uso que se le está dando es con el propósito de llevar a cabo conductas delictivas. Por lo tanto, si un sujeto obtuvo su bien a través de un medio o conducta que atenta contra los valores, el ordenamiento y el sistema jurídico de la sociedad, ese bien no puede ser llamado en estricto sentido jurídico, su propiedad. Dado que la propiedad, como derecho subjetivo, tiene un rasgo social, por lo tanto, si la misma se adquiere en contra de lo social, no puede ser asocial y social al mismo tiempo. Se estaría ante una propiedad aparente. Ahora, cuando nosotros nos referimos a la propiedad en el Estado mexicano, bajo ninguna circunstancia debemos descontextualizarla de lo que es el artículo 27 constitucional, el cual, entre otras cosas, señala: la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causas de utilidad pública y mediante indemnizaciones. Y algo muy importante: la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular en beneficio social. Del texto constitucional se desprenden dos ideas centrales, que para los efectos del tema de extinción de dominio son de mucha importancia. Primero, la propiedad
le corresponde al Estado, por lo que la propiedad privada es una propiedad derivada, no es una propiedad plena en sentido primitivo. El Estado tiene en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Como consecuencia y a manera de conclusión, el Estado no debe brindar ningún tipo de protección jurídica a aquellos bienes que han sido adquiridos de manera ilícita o que son utilizados para delinquir. ¿En razón de qué? En razón, precisamente, del interés público y del beneficio social. Ahora, por lo que respecta a la ley de extinción de dominio, tanto federal como locales, sí es necesario hacer reformas. Y estas reformas tienen que poner en sintonía el propósito de la figura con los medios procesales para que pueda alcanzarse, para evitar confusiones, principalmente confusiones innecesarias, y lo más importante, brindar una adecuada seguridad jurídica al gobernado. Muchas gracias.